Un saludo a todos y todas. Con orgullo introduzco el tema contándoles que somos la primera y única escuela de licenciatura en arquitectura con un énfasis en Costa Rica. Vamos a tener 2 sedes, San José y Heredia. Bien, ¿por qué una escuela de arquitectura en Costa Rica con énfasis en sostenibilidad? Porque urge un cambio de pensamiento. Urge un cambio de pensamiento a nivel social, cultural, ambiental, económico y desde luego a nivel de la profesión de la arquitectura. Urge un cambio de paradigma de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis, en una tremenda crisis, dramática. Nuestro modelo de desarrollo es absolutamente insostenible. Estamos literalmente acabando con el planeta. No hay forma de salir de un pozo si no tomamos conciencia de que estamos en un pozo. Es una bonita metáfora para expresar que estamos viviendo un momento sin precedente en la historia de la humanidad. Nuestro modelo de vida es biocida, o sea, que mata la vida. Increíble, pero así es. En contra de la vida. Le hemos declarado guerra a la naturaleza, al territorio, a la vida, y nos hemos declarado guerra a nosotros mismos, paradójicamente. No lograr salir del pozo significa ir rumbo directo al colapso del planeta. Significa no concientizarnos, no hacer nada y quedar en el pozo. Quedar en la crisis y sabemos las consecuencias que podrían pasar y que seguramente pasarán. Ahora aquí hay unas imágenes que les comparto para que entiendan un poquito mejor este tema. Son imágenes, de un lado vemos el llamado norte del mundo, del otro lado, a la izquierda, vemos el llamado sur del mundo. 2 conceptos un poco ambiguos, pero no voy a hablar de esto aquí. A la derecha creo que es Qatar, pero podría ser sin ningún problema Estados Unidos, Europa o cualquier país que tiene un nivel de vida alto. Entonces ahí vemos una torre exagerada, un modelo de crecimiento desenfrenado, un desarrollo totalmente bajo el signo del derroche energético y de la explotación de los recursos naturales. Solo su arquitectura, esas torres super cool, glamurosas, espectaculares, exclusivas y excluyentes, definitivamente. Impacto ambiental exagerado, absurdo. Del otro lado, en cambio, las fotos son de África, pero podrían ser de Latinoamérica sin ningún problema. Hay lugares de Latinoamérica que son así, como de Asia. Vemos una vida sencilla, una vida humilde, una vida todavía en cabaña, cocina con fogón, se lavan con poquísima agua. Una vida tal vez como hace 500 años. Por tanto, con un impacto ambiental muy, muy limitado. Aquí más fotos. Aquí vemos a la derecha Brasil, a la izquierda, no, al contrario, a la izquierda Brasil, a la derecha Sudáfrica. Vemos asentamientos informales, precarios, ranchitos, lo llaman de diferentes maneras. Y del otro lado, condominio para los ricos, para la clase adinerada, para la clase pudiente. Y la división que es solo una línea de colindancia. Un muro, una tapia, una calle, una carretera. Este tipo de situación se encuentra sin ningún problema aquí en Costa Rica. Hay miles de situaciones como esta. De un lado, la ciudad de los pobres, del otro lado, la ciudad de los ricos. Y la división es casi que virtual.
Y la siguiente foto, que es la tercera, que vemos dos tipos de desarrollo absolutamente diferentes, aparentemente contrapuestos. Dubái de un lado, Caracas del otro. Dubái, que es el ejemplo más patente, más eclatante de esos dos mundos. Dubái, el emblema del desarrollo urbano sin ningún límite, de la explotación de recursos sin algún límite, del poder del dinero que hace cualquier cosa, del impacto ecológico obtuso y exagerado. Caracas, en cambio, lo que vemos en la foto son los ranchitos, los famosos ranchitos, asentamientos informales y espontáneos. La gente se mete donde puede, construye casitas una encima de la otra, y obviamente el nivel de vida es muy bajo. Una calidad de vida realmente bastante mala. Situaciones de pobreza extrema. Y no son dos desarrollos diferentes. Son dos facetas del mismo desarrollo. Son dos caras de la misma moneda. ¿Qué entendemos de esto que acabo de enseñarles? Entendemos dos cosas, que es injusto e incorrecto hablar de dos tipos de desarrollo. Es el mismo desarrollo que necesita que unos cuantos empobrezcan para hacer que unos otros enriquezcan. Es el mecanismo perverso que ha establecido nuestro modelo de vida para hacer que los ricos puedan ser ricos a costa de los pobres. Los ricos son ricos porque los pobres siguen pobres. Y el segundo, por esta razón, es físicamente imposible que todas las personas adquieran los estándares de vida del norte enriquecido. Lamentablemente hay que decir esto. No podemos, en nuestro mundo, en nuestro planeta, no podemos alcanzar todo el mismo nivel de vida, sino el planeta. No da abasto, no da. Vivimos en un planeta finito, la Tierra es finita, por tanto, es lógico que sea así. Para explicar aún más este concepto, voy a usar un indicador que se llama huella ecológica. Se puede traducir sencillamente con impacto ambiental. Y es, más o menos, el indicador que utilizamos para medir el uso de los recursos y de los bienes de la naturaleza que hace un pueblo, una ciudad, un país, para sostener su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, si todos tuviéramos el mismo nivel de vida de los Estados Unidos, necesitaríamos 6 planetas, 6 tierras. Si todos viviéramos como en Dubái, necesitaríamos 11 planetas. Queda evidente, queda claro, creo yo, la situación. Y entonces la reflexión es cambiar el paradigma de pensamiento, no solo para tener un futuro mejor, sino para tener un futuro. Tener un futuro significa salir del pozo. Si no salimos del pozo, todo terminará muy mal. Y no es una cosa que pasará en 300 años, en 500 años. Es algo que nos tocará a nosotros y seguramente a nuestros hijos. Ahora voy a hablar un poquito más de arquitectura. Me introduzco más en el tema más específico. Y voy a citar un autor, se llama Norberto Chávez, que es un diseñador de producto, arquitecto, escritor, crítico. Escribió muchos libros. Y hay una frase de él en uno de sus libros, que es: si hay un tipo humano privado de toda sensibilidad por el contexto, incapaz de ser testigo de nada más que de su inserción exitosa en el flujo de capital, ese es el arquitecto. Un auténtico enemigo de los lugares y las situaciones. Es una frase muy fuerte y que francamente comparto. Enemigo de los lugares y las situaciones. Y voy a agregarle algo más. El arquitecto es un profesional dogmático y absolutamente autorreferencial. Ahora les explico qué significa.
Tengo que decir que no todos. Hay muchos arquitectos hoy en día, por dicha, que se han sensibilizado y trabajan de una forma muy positiva para lograr salir del pozo. Pero en términos generales, el arquitecto es una persona dogmática, es un profesional dogmático. O sea que no es muy abierto a los cambios, que tiene unas cuantas creencias, unas cuantas ideas y no las suelta. Y absolutamente autorreferencial. ¿Qué significa autorreferencial? Que habla de sí mismo, que utiliza su propio lenguaje para sí mismo. No utiliza el lenguaje de la gente, utiliza un lenguaje elitista, técnico, que le sirve a él para confirmar sus ideas. Convencer que su proyecto es el mejor, dicho en términos más concretos. Inculcar mis ideas al cliente, a quien sea, y no abastecerme de ellas para mejorar. Mi proyecto es el mejor y yo te lo tengo que meter. Te tengo que convencer que yo soy el mejor. Tengo que convencer al cliente que lo que ofrezco es bueno y bello para mí. A pesar de que sea realmente bueno y bello para el cliente, para el contexto y para el planeta, por supuesto. En fin, autorreferencial significa referenciarse a sí mismo. Dar significado a mi lenguaje, a mi dogma. Le voy a hacer un pequeño ejemplo, una anécdota, para que entiendan esto. Una anécdota para mí muy impactante. Hay un arquitecto italiano, ya se murió, hace poquito, viejito, Vittorio Gregotti. Él era un gran arquitecto, una vaca sagrada, como dicen aquí, de la Universidad de Roma. Diseñó y construyó un barrio de vivienda popular en Palermo, llamado Los Zen de Palermo, Quartiere Zen. Posiblemente el más grande fracaso del siglo pasado en vivienda popular. Pero bueno, el tipo era muy, muy engreído, como todos los arquitectos, con un ego exagerado. Porque nosotros somos ególatras, hay que decirlo. Y llega un periodista hace unos cuantos años y le pregunta, señor Gregotti, arquitecto Gregotti, usted que lo diseñó y lo construyó, ¿usted viviría ahí? Y el tipo cándidamente responde, ¿yo? ¿Qué tengo que ver yo? Yo hago el arquitecto, no hago el proletario. Literalmente en italiano, io faccio l'architetto, non faccio il proletario. Eso para mí fue algo terrible. Una respuesta terrible que les hace entender un poco cómo es la forma de pensar, el ego exagerado que tenemos nosotros, la forma de pensar que tenemos nosotros los arquitectos. Entonces la carrera de arquitectura con énfasis en sostenibilidad será una contribución fundamental a este cambio de pensamiento. Lo quiere ser y lo será. Queremos formar profesionales integrales, sensibles socialmente y ambientalmente y con un sólido proyecto ético de vida. Exactamente lo opuesto de lo que dijo Chávez. Exactamente lo opuesto de la figura del profesional autorreferencial. Queremos una persona, un profesional, primero una persona y luego un profesional que tenga esta sensibilidad, que tenga una ética de vida sólida, una ética personal, una ética profesional, una ética para sí mismo, una ética para la sociedad y una ética para el planeta, que las tres van de la mano. Edgar Morin, un filósofo francés, hablaba de ética planetaria, porque uno no puede prescindir de lo personal. En este momento histórico no puedo prescindir de lo personal, tengo que pensar en lo personal y en todo lo demás. Y a nivel didáctico, no se trata tanto de ampliar contenido de aprendizaje en sostenibilidad, que es lo que hacen la gran mayoría de las universidades. O sea,
meten materias de sostenibilidad o agregan contenido en las materias para que los muchachos estudien sobre sostenibilidad, lo cual está muy bien, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos imbuir la práctica educativa, toda la práctica educativa, todo el proceso educativo, del principio al fin, imbuirla de los principios y valores del desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para llegar a repensar y transformar el actuar cotidiano orientándolo hacia la sostenibilidad. Se trata de cambiar el pensamiento para actuar consecuentemente. Y nosotros queremos que desde el principio, repito, desde el primer cuatrimestre, en toda la materia, indistintamente, los y las estudiantes estén empapadas de los valores de la sostenibilidad. Y que vayan concientizándose y vayan poco a poco aprendiendo a actuar de consecuencia. Promover una cultura de la sostenibilidad, trascendiendo la visión reduccionista y simplista que nutre el mito que utilizar un artefacto sostenible es suficiente para definir una acción sostenible. Ahora, la palabra sostenible, la palabra eco, va muy de moda, es muy cool. Ustedes lo saben. Meten esa palabrita eco en todo lado. Es una forma simplificadora de hablar de sostenibilidad. La realidad es que si yo hago una casa y le meto un techo sostenible, o le meto un jardín vertical, o le meto un parasol, o incluso un panel solar, no estoy haciendo una casa sostenible. Es mejor tenerlo un panel solar que no tenerlo, por supuesto. Pero de esto, afirmar que estoy actuando para la sostenibilidad, falta mucho. Y la frase fundamental aquí es, no se trata de educar sobre desarrollo sostenible, sino de educar para el desarrollo sostenible. Esa palabrita para es fundamental. O sea, para activar comportamiento consecuente. No llenar materias de temas de sostenibilidad, sino imbuir todo el recorrido educativo con un pensamiento para la sostenibilidad. Una frase muy bonita, la última que le voy a compartir. Una frase lindísima de la UNESCO. La UNESCO es el organismo que gestiona la educación mundial y la educación para la sostenibilidad. De hecho, esta palabrita para viene de ellos, lo plantearon ellos. Y ellos dicen, como meta prioritaria, promover el pensamiento crítico y sistémico, integralidad, la resolución analítica de problemas, la creatividad, la colaboración, la comprensión de los desafíos mundiales y la responsabilidad que deriva de dicho conocimiento. Entender cuáles son los retos del siglo XXI, concientizarse, tomar conciencia, tomarse la responsabilidad y pensar qué hacer, y ver qué hacer, y activar comportamiento para hacer algo. Y la segunda parte, que es lindísima, la educación para el desarrollo sostenible está encaminada a erradicar la pobreza, a reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente e impulsar el crecimiento económico, promoviendo economía y sociedades más equitativas y más sostenibles, en beneficio de todos los países, en especial los más vulnerables. No tengo nada que agregar aquí porque esto lo dice todo. Todo lo que dije hasta ahora está resumido acá, creo yo. Y por tanto, este es el porqué de esta carrera. Esta es la justificación. Y es nuestro propósito, nuestro reto y nuestra meta. Muy bien. ¿Cuál debería ser la motivación para un estudiante al matricular arquitectura con énfasis en sostenibilidad? Hay dos razones, fundamentalmente. La primera ya la vimos,
que es una carrera novedosa, que es una carrera innovadora. Por lo tanto, yo pienso que ya esto debería ser un fuerte atractivo. Pero hay otro atractivo interesante, hay otro punto muy interesante, que es el potencial laboral, que verán, es muy bueno. No obstante la profunda crisis mundial, de la cual ya hablamos, no obstante estamos malísimos en todo, y no obstante la dificultad de los arquitectos en encontrar trabajo, que esto es conocido, sabemos que no hay trabajo, somos muchos arquitectos y pocos trabajos. No obstante todo esto, la perspectiva de empleo para un arquitecto en sostenibilidad son positivas, son bastante positivas. Hay una creciente necesidad de enfrentar los múltiples desafíos aparejados a la crisis ambiental. Hay una creciente necesidad de enfrentar la problemática que tenemos y que tendremos siempre con mayor intensidad. En mi investigación yo encontré muchísimos datos que confirmaban esto. Pero le voy a compartir solo uno que me pareció el más interesante. Que dice así, para el 2030 la construcción ecoamigable, y aquí utilizo la palabra, el prefijo eco, con causa. La construcción ecoamigable generará más de 6.5 millones de empleos. Junto a la energía renovable, este será el sector de mayor crecimiento para empleos verdes en el futuro. Como pueden ver, es una perspectiva muy buena. Y de hecho se abre un interesante abanico de posibilidades. Se cambiará la manera de concebir el diseño, por fuerza, será algo inevitable. Se cambiará la manera de hacer construcción, se cambiará la manera de hacer arquitectura en todo el mundo. Y esta será una gran oportunidad para los aprendientes y las aprendientes formados en esta escuela, formados en nuevos ámbitos competenciales, en el caso particular, nuestro ámbito competencial, o sea, la sostenibilidad, la arquitectura para la sostenibilidad. ¿Cuál es el mensaje central que se quiere comunicar? Nos diferenciamos de manera sustancial de las otras universidades. Queremos diferenciarnos y estamos seguros que realmente nos diferenciamos de las otras universidades. Por 3 razones. Una, referente al énfasis. Una línea de pensamiento clara y definida. La segunda, siempre referente al énfasis. Un marco filosófico y epistemológico sólido, claro. Van de la mano estos dos puntos. Y el tercero, que estamos proponiendo un novedoso enfoque pedagógico, que se llama socioformación por competencias. Más adelante le voy a explicar un poquito qué es. En otra palabra, el pensamiento holístico y sistémico, el pensamiento integral, el proyecto ético para la sostenibilidad y el modelo educativo harán la diferencia y nos permitirán de contribuir activamente al cambio de paradigma. Nosotros queremos que todo esto realmente se convertirá en un cambio concreto, o por lo menos en una contribución al cambio. Nuestros y nuestras estudiantes tenemos la total seguridad que serán actores protagonistas entre los otros actores sociales en la propuesta de soluciones a problemas ambientales, sociales y económicos para un futuro sostenible. Serán protagonistas. Y yo creo mucho en eso. Bien, otro punto importante que necesitamos aclarar, necesitamos compartir, son los valores de la escuela. El eje, llamémoslo transversal. Hay muchos valores, hay muchos conceptos que entran en el eje transversal, o sea, que atraviesa
todo de manera horizontal, de manera transversal. Pero yo aquí voy a proponerles solamente los más importantes, los que yo creo valga la pena compartir, porque los otros son un poco más técnicos. Entonces, integridad y honestidad. Un profundo sentido de la ética personal y profesional, lo cual constituye una constante que ampara todas las relaciones sociales, laborales, y etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidad y compromiso son social, fundamental. Una visión clara de la responsabilidad social y el servicio de utilidad pública a la comunidad. Para nosotros, el servicio social de la arquitectura es algo absolutamente fundamental. Nosotros queremos preparar, educar nuestros estudiantes, aprendientes, para que puedan, para que estén listos para tirarse al ágora política y sobre todo para tirarse en el puesto público, en la administración pública, en la administración del bien común. Porque de ahí creemos que se puede hacer muchísimo. Esa no debe ser lo que sucede ahora de los puestos públicos, la burocracia de los puestos públicos, que están ahí solo sabemos por qué, sino el puesto público debe ser una plataforma para el cambio. Y tenemos muchos ejemplos de arquitectos que se han metido en política, que se han metido a ser alcaldes, a ser administradores públicos, etcétera, que han hecho cosas extraordinarias. Para otro momento se los contaré. Responsabilidad y compromiso ambiental, por supuesto, esto es fundamental. Una mejora constante de la relación del ser humano con el contexto para un accionar, otra vez, integral que impulse un desarrollo sostenible, equitativo y justo. Respeto, igualdad e inclusión. Esos son valores de los cuales aquí no podemos prescindir. Compromiso activo con los valores de igualdad, equidad, inclusión social y respeto a la diversidad. Esto, otro punto fundamental. Y el último, colaboración y trabajo de equipo. Creemos que la colaboración, la cooperación y la participación son valores constitutivos de la esencia del ser humano. Son actitudes y conductas sociales trascendentales que han de primar respeto a la competitividad y el individualismo. Nosotros aquí hablamos de competencia, no hablamos de competitividad. No nos importa la competitividad. Nos importa ser competentes. Y el individualismo lo dejamos para afuera. A nosotros nos importa la construcción del conocimiento, la co-construcción del conocimiento, nos importa la participación, etc. Otra cosa, la última de la cual les voy a hablar, es qué es esta pedagogía socioformativa por competencia, la socioformación por competencia, que es el enfoque de esta carrera, desde luego. El modelo socioformativo tiene la característica, respecto a otros modelos, de ser contextual. No sigue tendencias de otros países. No sigue modelos importados de otros países. Nace aquí. Es un enfoque con raíces latinoamericanas, concebido por y para latinoamericanos, que se posiciona como una sólida alternativa propia, auténtica, de un pensamiento situado, un pensamiento local, un pensamiento contextual. Tiene la característica de ser contextual. No sigue tendencia importada, no sigue tendencias comunes que vienen de otros países. Nace acá. Es un enfoque con raíces latinoamericanas, por y para latinoamericanos, que se posiciona como una sólida alternativa propia y auténtica de un pensamiento situado, un pensamiento contextual, de un pensamiento que nace aquí. De hecho, el referente principal de este modelo educativo es un señor que se llama Sergio Tobón, que es también nuestro referente principal, que es colombiano. Un colombiano que luego ha implementado
aplicado ese modelo en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en muchos lugares de Latinoamérica. Posiblemente también en Centroamérica, no estoy seguro de eso. Es una propuesta innovadora, definitivamente, única a nivel regional. No sé si somos los únicos, pero creo que sí. Que se nutre de pensamiento heterogéneo, no quiere negar lo que viene de afuera, todo lo contrario. Nos nutrimos de las teorías pedagógicas que vienen de afuera. Mas, sin embargo, quiere mantener la identidad, la originalidad, la idiosincrasia que entraña esta sociedad. Es un cambio cultural, es un salto de cualidad cultural grande. Por lo general, nosotros, los latinoamericanos, yo no lo soy, soy europeo, pero me considero un poco tico ya. Estamos acostumbrados a pensar que en Europa y en Estados Unidos piensan, y nosotros utilizamos ese pensamiento y lo aplicamos acá. Esto quiere decir una inversión de tendencia. Pensar desde acá para allá, ojalá. Un pensamiento que nace aquí. Se nutre de todas las tendencias más innovadoras, más novedosas de todo el mundo. Finlandia, Europa y todos los conceptos. Pero se concreta aquí. Las demandas, los retos de la sociedad del siglo XXI implican la utilización del saber en pro de una calidad de vida mejor y más equitativa para todos y todas. De nuevo, la demanda del siglo XXI. Y nosotros creemos que este modelo educativo es capaz de responder a esos retos, de contribuir a generar una vida mejor para todos, más equitativa, más justa, de crear espacios más justos, más ecuánimes. Desde el punto de vista didáctico, se desarrolla en el aprendizaje por problema y proyecto. No haremos exámenes tradicionales, tal vez a algunos les interesa ese punto. Nada de exámenes de ese tipo. Trabajamos por proyectos o problemas. Proyectos reales o simulados de la realidad. Que se llaman proyectos formativos. Y se alcanza un marco de calidad, se alcanza una calidad alta, según yo y según nosotros, porque este modelo brinda una serie de herramientas, múltiples herramientas, técnica, principio, estrategia de aprendizaje, realmente válida y efectiva para alcanzar la calidad educativa. Asimismo, la formación está basada en el enfoque por competencia, punto fundamental. ¿Competencia por qué? Porque las competencias es el enfoque más novedoso, más innovador. Y es la política educativa que utilizan todos los países que tienen una educación más avanzada. No trabajar por competencia sería quedarse un poquito atrás, creo yo. Quedarse en una educación de tipo por contenido, por objetivo. Y la educación por competencia es totalmente diferente. Y además, hay múltiples proyectos internacionales que confirman que esta es una política válida. Que el enfoque por competencia es válido y efectivo. Por ejemplo, cito dos solamente. El proyecto Turing en Europa y el proyecto Turing en Latinoamérica. Y muchísimos otros que no les voy a contar acá. Ahora, ¿qué es una competencia? Aquí hay un gráfico muy bonito que explica un poco todo. Una competencia es una actuación de carácter holístico e integral. Otra vez la palabra integral. Holístico significa sinónimo de integral, que piensa de forma
No piensa de forma individual, sino de forma general, integral, sistémica. Que se compone de la integración, son actuaciones integrales e integradoras, porque integran los tres saberes. Saber saber, saber hacer, saber ser. Los saberes cognitivos, el conocimiento. Los saberes técnicos, las habilidades, la destreza, las aptitudes. Los saberes éticos laborales, las actitudes, los valores, las conductas. Y estas actuaciones son finalizadas a la solución de problemas en un contexto determinado. Siempre trabajar en contexto, trabajar en problemas de contexto. Entonces, aquí entendemos que dominar una competencia significa integrar el saber saber, el saber hacer y el saber ser, y aplicarlo en problemas de contexto. Hay múltiples definiciones de competencia, les comparto la más sencilla. Más o menos todas son iguales, pero utilizan algunos cambios. Y termino con unas cuantas características clave que propone Sergio Tobón, precisamente, que son típicas de la socioformación. Son desempeños integrales. No trabaja por saberes fragmentados. Los saberes se van integrando de una forma integral. Trascienden al individuo. El aporte individual es importante, pero son más importantes los procesos colaborativos, el aporte individual en lo colaborativo. De hecho, se basan en la co-construcción de conocimiento, co-creación de conocimiento. Articulan saberes de varias áreas e integran procesos internos y externos. ¿Qué significa? Que no se limitan a lo que propone en este caso la arquitectura, sino se nutren de varias disciplinas que son importantísimas para hacer arquitectura. Humberto Eco, un autor italiano, decía que cuando hablamos de arquitectura no es correcto hablar de disciplina arquitectónica, sino deberíamos hablar de campo disciplinario arquitectónico. Porque el campo disciplinario arquitectónico se alimenta de sociología, de antropología, de ingeniería, de geografía. Se alimenta de la cultura del lugar, se alimenta del clima del lugar, por tanto climatología, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto compone el campo disciplinario de la arquitectura. Por tanto, hay procesos internos y procesos externos que vienen de afuera, y la competencia integra todo esto. Se apoyan la tecnología, por supuesto, la red y la inteligencia artificial. Y otros dos que ya lo hemos hablado muchísimo, pero se lo digo, implica la actuación ante problemas de contexto. Y esto, repito, creo que lo entendimos, y se basa en valores sólidos, honestidad, responsabilidad, respeto y equidad. El último concepto para terminar. La socioformación se basa en una teoría pedagógica que se llamaba socioconstructivismo, que es lo opuesto de conductismo. La forma vieja de enseñar era conductista. El profesor hablaba y transmitía conocimiento al estudiante. El profesor se lo sabía todo y el estudiante era un pobre diablo que no sabía nada. Entonces, escuchaba al profesor como si fuera el conocedor de todo. Y al final se le hacían preguntas. ¿Entendiste esto? Sí, no. Entonces, exámenes tradicionales. Aquí, todo lo opuesto. El profesor no es un profesor normal. Es un guía en un proceso de aprendizaje. El profesor no es el que se lo sabe todo. Al contrario, el profesor está en el mismo nivel de los estudiantes. Solamente ayuda, plantea problemas. Y en colaboración,
se solucionan problemas, se construye conocimiento. Por eso se utiliza la palabra constructivismo. Y de ahí la socioformación toma su cimiento conceptual y luego se ha ido desarrollando y se ha ido localizando hasta construir esa novedosa, innovadora, interesante y yo creo súper efectiva pedagogía. Muchas gracias.